Carbohidratos. La relación odio-amor en la dieta. En un momento le dan potencia a un atleta olímpico y luego los culpan por problemas como engordar, diabetes y muchas otras condiciones. ¿Qué es lo que pasa con los carbohidratos? ¿Y cuántos hay que ingerir? ¿Puedes vivir sin carbohidratos? ¿Qué pasa con la fructosa y con el jarabe de maíz con mucha fructosa? ¿Hay carbohidratos buenos y malos? ¿O todos son tan malos que todo el mundo debería hacer una dieta cetogénica? Bueno, la verdad es que hay mucha discusión en cuanto a los carbos y decidimos hacer 2 videos del tema para que tengas todo esto claro y darte toda la información que sea posible para que puedas tomar la mejor decisión para tu situación personal. Hoy toca hablar de las clases de carbohidratos, cómo el cuerpo los rompe y los absorbe, y también veremos qué es la fructosa y qué hace tu cuerpo con ella, si los carbos van a causar que engordes y los potenciales efectos dañinos de los carbohidratos. Esto va a anticipar la otra parte de cuántos tienes que ingerir y si puedes vivir sin ellos y cómo ciertas formas de entrenar y las dietas cetogénicas cambian cómo los metabolizas. En serio, tenemos mucha info azucarada para ti. Bien, a darle a la aventura fisiológica y anatómica. Los carbos son moléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, y las vamos a encontrar en varias comidas y tienen muchas formas. Y entender sus muchas formas es importante si quieres entender cómo se procesan y se usan. Hay monosacáridos, mono es uno, sacárido se refiere al azúcar, y este es una molécula o una sola unidad de azúcar. Los monosacáridos en la comida son la glucosa, fructosa y galactosa. También hay disacáridos, o sea, 2 unidades de azúcar o también 2 monosacáridos que se unieron. Y los disacáridos en comidas son sacarosa, lactosa y maltosa. La sacarosa es como nuestra azúcar, es glucosa y fructosa que se unieron. La lactosa, que lo es en la leche, es glucosa y galactosa que se unieron. Y la última, la maltosa, es la unión molecular de 2 glucosas. Y luego están los polisacáridos, poli de varias y son básicamente cadenas de moléculas de glucosa que se unieron. En comidas están como amilosa y amilopectina, que muchas veces se conocen como almidón. Y los polisacáridos incluyen la fibra, que no tenemos cómo deshacer. Y el cuerpo guardará otro polisacárido, el glucógeno. Guarda el glucógeno en el hígado y músculos. Y hablaremos del glucógeno en los músculos en unos momentos. Esta es la parte en que muchos ven a los carbos como buenos o malos. Los monosacáridos y disacáridos también se los conoce como azúcares simples o carbos simples y se digieren y se absorben rápido. Y por esto es que a veces se dicen malos porque serán capaces de subir el azúcar o lo que llamaré glucosa en sangre de ahora en más. Los polisacáridos son conocidos como carbohidratos complejos. Su digestión y absorción lleva tiempo. Y por esta lentitud que los diferencia, no tenderán a generar picos en nuestra glucosa como con los simples. Por eso solemos llamarlos como buenos. Pero las etiquetas de buenos o de malos no son muy justas. Y lo que nos ayudará a entender por qué es así es saber el destino de todos los carbohidratos. Verás, da igual qué carbohidrato vas a comer, sea un polisacárido de un vegetal o grano integral o un disacárido de frutas o del azúcar, todos estos carbohidratos al final terminan convirtiéndose en lo mismo. Bien, te explicaré por qué todos los carbohidratos se convertirán al final en lo mismo. Tu mismo sistema solo absorbe monosacáridos. Estos serán las moléculas de azúcar, glucosa, fructosa y galactosa. Si ingieres monosacáridos, tu cuerpo no tendrá que hacer nada para absorberlos. Los monosacáridos se terminan absorbiendo por el intestino delgado. Aún así, los carbohidratos que más se ingieren vienen como disacáridos y polisacáridos. Y tu cuerpo necesitará descomponerlos en unidades de monosacáridos antes de que la absorción pueda ser. Digamos que comes algo con carbohidratos. Tomamos algo de azúcar por la sacarosa y algún carbohidrato complejo como amilosa de tal vez la papa. Y también metamos un yogur para tener lactosa. Sí, tengo un gusto particular. Y ahora que lo pienso, tal vez pudimos usar una crema agria en vez del yogur por la lactosa, pero no hay vuelta atrás. Y quería tener suficientes tipos de los carbohidratos para poder entender mejor que no importa el tipo,
todos tendrán el mismo final. Todos esos carbohidratos entran por la boca, también llamada cavidad oral, donde empieza la digestión, la mecánica al masticar y la digestión química por las enzimas que estarán en la saliva. Y para que veas algo loco, si muevo la disección de este lado, ahora ves la glándula salival más grande, la parótida, así como otra glándula por aquí que será la submandibular. Ok, cuando tragues los carbos, pasan por el esófago y entran en el estómago. Este actúa como una batidora muscular que mezcla todo lo que entró, pero con los carbohidratos, la digestión más importante pasa en el siguiente punto de nuestro tracto digestivo, en el intestino delgado. El delgado contiene ciertas enzimas que romperán tipos de carbohidratos. Por ejemplo, la enzima sacarasa romperá la sacarosa en cada pequeña molécula de glucosa y fructosa. También hay lactasa, que es la enzima que rompe la lactosa en las pequeñas moléculas de glucosa y galactosa. Y aún hay más, si alguien no crea mucha lactasa, habrá ciertas limitaciones en cuánta lactosa digiere y podría desarrollar intolerancia a la lactosa, o sea que mucha de esa lactosa no se digiere y no se absorberá, así que solo bajará al intestino grueso y causará que te hinches, dolor abdominal y causa también tremendos gases y diarrea. Y si percibiste que me puse muy emocional, es porque mi mejor amigo desde la primaria era alguien intolerante, pero seguía tragando lactosa. Y en algunos viajes me pedí a Dios cortar mi nervio olfatorio, es decir, el craneal 1. Pero, volviendo a la amilosa, que es ese carbohidrato o polisacárido, recuerda, son cadenas de varias glucosas que están unidas. Y tenemos ciertas enzimas que romperán esas moléculas de glucosa, ya que los polisacáridos son mucho más grandes que los disacáridos. Llevará más tiempo separar las moléculas de la glucosa. Y así ves por qué los polisacáridos o carbohidratos complejos se liberan de forma más lenta sin aumentar nuestra glucosa como los disacáridos como la sacarosa y la lactosa. Pero al final de esa mezcla que recién comimos al digerirla, solo nos quedarán los monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa, dentro del intestino delgado. Y ahora se puede absorber. Hay diferencias en cómo se absorberán, pero con tiempo todos los monosacáridos se absorberán por las células intestinales y luego irán al flujo sanguíneo. Y la mayoría de monosacáridos van a ser glucosa porque esta forma el total de la amilosa y constituye la mitad de la lactosa y la mitad de la sacarosa. Pero algo interesante y loco es que si alzo el intestino delgado, en esta disección que tengo enfrente, verás un tejido amarillo, el mesenterio. Y este conectará el largo del intestino delgado a la pared abdominal posterior. Las pelis de terror se toman ciertas libertades al mostrar que el intestino va a salir volando del cuerpo por un corte del villano. Bien, estuve un largo rato sacando este intestino del otro cadáver. No fue un corte mágico y ya. Solo expongo uno de los varios errores anatómicos de Hollywood. Si hay productores o directores viendo esto, estoy libre para asesorarlos. Pero algo más que hace nuestro mesenterio es que si lo observas, puedes ver que el mesenterio va a contener una impresionante red de vasos. Y en esa red de vasos es donde los carbohidratos se van a absorber. Y todos los vasos del tracto digestivo son los que traen monosacáridos. Todos irán hacia una gran vena, a la vena porta hepática. Hepática es que concierne al hígado, así que los monosacáridos irán primero al hígado antes de entrar a la circulación mayor, o es decir, antes de circular por todo el cuerpo. Y aquí hay un punto importante. El hígado es muy bueno para capturar toda fructosa y galactosa. Y antes de permitir que la fructosa y galactosa salgan a circular por nuestro cuerpo, convierte a las dos en glucosa. Y esto responde a lo que dije antes de que todos los carbohidratos se vuelven la misma cosa. No importa qué carbohidrato ingieras, si el carbohidrato tiene glucosa, no necesitará convertirse en el hígado. Pero si hay fructosa o galactosa en el carbohidrato que ingeriste, se convertirá en glucosa, previo a circular por tu sistema. Y al final, todo será glucosa. No medimos nuestra fructosa o nuestra galactosa.
medimos nuestra glucosa. Pero, ¿qué quiere decir al hablar de los azúcares simples que hay? Ok, por ejemplo, ¿el jarabe de alta fructosa es tan malo para ti? Y si lo es, ¿por qué es tan malo? ¿Es porque tiene más fructosa? Pero la fructosa, como aprendimos, se convierte en glucosa al final. Otro dato sobre que al final todo es glucosa es que a veces la gente dice que el azúcar, la sacarosa, te hace mal. Algunos hasta argumentan que es veneno, pero el cuerpo no es capaz de distinguir entre una glucosa que vino del azúcar y una glucosa que vino de un vegetal que podría ser un superalimento, porque ambas moléculas tienen igual forma y características. No es que aquella glucosa que vino en la sacarosa va a ser mucho más veneno comparada a esa glucosa que vino del vegetal. Pero antes de que los azucarofóbicos me funen, no estoy diciendo que no existe ningún problema con el azúcar o jarabe de fructosa. Hay montones de contras, así que es una gran idea limitar tu propia ingesta. Pero creo que es simplista decir que los disacáridos o azúcar simple son malos sin más y le hacen mal al cuerpo, porque no es así. No es algo lineal. Sí, es verdad que azúcar y azúcares más simples tenderán a elevar la glucosa en sangre, en especial al comerlos por sí solos. Y en general, es mejor tener una ingesta de carbohidratos más integrales y carbohidratos complejos, causando una lenta, estable liberación de glucosa hacia la sangre. Pero bueno, hay momentos en deportes, atletismo e incluso en casos médicos donde buscarás tener una explosión de glucosa en tu torrente con algún azúcar simple. Si tengo un paciente que muestra síntomas que son neurológicos y que se va a desmayar por la hipoglucemia, que es glucosa en sangre baja, probablemente querramos subirla lo más rápido posible con azúcar simple. Si alguien corre una maratón y está en el kilómetro 35 y el glucógeno se le acaba y se da cuenta que tendrá que aumentar el ritmo para pasar al oponente en el tramo final, seguramente deberá consumir azúcar simple durante la carrera, porque querrán llevar la glucosa hacia la sangre lo más posible para que la puedan usar esos músculos. En la parte 2 hablamos de atletas con la dieta cetogénica o baja en carbohidratos y vemos cuán eficaz será esa estrategia, en especial con ejercicios de intensidad. Lo verás allí. Pero otro ejemplo donde el azúcar simple nos puede ayudar es cuando tenemos más de un evento deportivo en el día, o si entrenamos 2 veces al día. Al primer evento o entrenamiento, esa persona habrá agotado algo, o mucho del glucógeno que hay en los músculos. Y al finalizar esa sesión, van a querer ingerir un carbohidrato simple para recargar ese glucógeno en cuanto se pueda, para estar listos para el segundo evento o sesión que será más tarde. Es cierto que seguro ingerirán carbohidratos complejos para poder recargar mejor el glucógeno, lo que dependerá del tipo de ejercicio que se va a llevar a cabo. Pero el punto es que hay casos en que el tiempo y cuán rápido los carbohidratos se absorben nos importan, y los carbohidratos simples son beneficiosos en ciertas situaciones, pero no debemos ingerirlos a diario con esta lógica. La mayor parte llegará de fuentes complejas de carbohidratos, lo que nos lleva a otro problema con el azúcar simple. El azúcar simple son calorías sin ningún valor, o sea, solo te dan calorías. Mientras que las comidas no procesadas con carbohidratos complejos te darán cosas como fibra, vitaminas, minerales, y por el valor agregado como fibra en las fuentes de carbohidratos complejos, vas a estar satisfecho por un tiempo prolongado, lo que trae otro contra del azúcar simple. Podemos comer toneladas de las simples y no estar satisfechos, y ocurre que como sociedad comemos muchísimas, y esta puede ser la mayor contra que tiene el azúcar. Mucha comida tiene azúcar extra agregada, y la verdad, nos encanta su sabor, pero agrega calorías innecesarias y podría generar atracones de azúcar que causa que uno ingiera aún más así. Y a todos mis pacientes les explico, si vas a cenar con amigos o familia y se quedan por 1 hora o un poco más y rellenas tu vaso 3 veces en esa hora, si estabas tomando agua, tomar esos vasos de agua no suma más calorías al total de la cena. En cambio, si tomas 3 vasos de mi gaseosa preferida, sí, mi elección es la elección que un niño haría, pero puedes ver cómo se agregarán más calorías a la cuenta final.
Y lo peor es que no estarás nada satisfecho. Y esto ni siquiera cuenta el azúcar que se pudo agregar a la comida en sí. Este es un gran problema al comer muchos carbohidratos, que, repito, suele venir de comerlos en forma de mucha azúcar. Es fácil llegar a un exceso de calorías y así empieza a aumentar nuestro peso y en la forma de grasa. Y esto está asociado con varios problemas de salud que vemos en nuestra sociedad, sean metabólicos como la diabetes tipo 2 o los cardiovasculares, así como problemas inflamatorios e incluso ciertos cánceres. Pero es importante hacer una distinción. Este es un resultado indirecto de los carbohidratos. No es directo, no es veneno. Tu cuerpo procesa y guarda una cierta cantidad de carbohidratos y esto no afecta a tu salud. Y sé que habrá personas que quizás no piensen que es así. Ya veremos eso. Oirás a muchos decir que los carbos se hacen grasa, pero eso no es tan así. Lo más chistoso de esta discusión es que la grasa va a guardarse sin ninguna modificación, es grasa. Y los carbohidratos solo se guardan como grasa después de llenar lo que me gusta llamar los tanques de carbohidratos. Y los tanques más importantes son el hígado y el músculo esquelético. Luego de ingerir carbohidratos, no interesa si son simples o complejos. Algunos carbohidratos van a ser canalizados a las células para usarlos de energía. Pero tu hígado será capaz de guardar carbohidratos extras como glucógeno. Si recuerdas, hablé del glucógeno antes en el video. Y este es un polisacárido y una forma de guardar glucosa. El hígado guarda unos 90-100 gramos de glucógeno. El músculo guarda aún más y guardarán unos 400 gramos de glucógeno. Y tiene sentido porque en ciertas formas de ejercicio los músculos van a utilizar esos carbohidratos. Y tener los carbos en el mismo músculo le facilitará romper ese glucógeno y usar esas mismas moléculas de glucosa para hacer ATP. Y luego de que llenaste tus reservas de este glucógeno en el hígado y músculos, ahora los carbohidratos extras se convierten en grasa y serán el tejido adiposo, es decir, tejido graso. Y como te imaginas, si alguien ingiere carbohidratos en exceso y por bastante tiempo, el tejido adiposo seguirá creciendo al punto en el que surgirán condiciones de salud, pero igual es un problema de exceso. Los carbos no son malos en sí. Los atletas pueden comer muchos carbohidratos sin ganar grasa excesiva y sin que tenga un efecto negativo en su salud. Y hay dos razones. Una, porque al ejercitar aumenta la capacidad de glucógeno en los músculos. Y alguien que se ejercita guarda más carbohidratos en los músculos antes de que estos se conviertan en grasa. Y esas sesiones de ejercicio también estarán agotando el glucógeno en el hígado y en los músculos. Ingerirán más carbohidratos, los repondrán y los volverán a agotar y los volverán a llenar, pero así nunca llegarán al punto de tener un exceso y por eso no se volverán grasa. Por lo que toca el último punto. ¿Cuántos carbos tengo que ingerir? Y si hay situaciones donde puedes elegir nunca ingerir carbos. Aquí te dejaremos con un leve adelanto de la próxima parte, donde hablaremos de qué influencia y cuántos carbos se deben ingerir. Y veremos que depende no solo de tu actividad física, sino también de qué ejercicio o actividad física vas a practicar. Y si hay situaciones en las que no ingerirás ninguno, que va a llevarnos hacia la cetosis y la dieta cetogénica. Y sí, atletas y entrenadores tendrían éxito en una de esas dietas. Ya llega la parte 2. Espero que toda esta información la puedas digerir sin problemas. Y sé que este es un gran tema que divide aguas, por eso deja tu comentario o consulta abajo. Eso trae lindos debates y videos con lindos temas. Gracias por apoyar el canal y hasta el siguiente video.